mate, preparado el café. Bueno, voy a utilizar nuevamente la opción compartir pantalla. Bueno, vamos a continuar entonces con la observación. Avísenme por favor si logran visualizar. La observación junto con la entrevista son las dos principales técnicas metodológicas cualitativas, ¿sí? Son las dos principales y son las dos más largas también, ¿sí? Las otras técnicas son mucho más cortas, ¿sí? Les aviso. Bueno, vamos a ver entonces la observación. Bueno, ¿qué es observar? Si tenemos que dar un concepto de qué entendemos por observación, decimos que es el registro, siempre cuando observamos estamos registrando, ¿sí? Entonces, es el registro que es sistemático, siempre es válido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas, ¿sí? De ese objeto de estudio, que nos permite elaborar siempre un saber sobre ese objeto de estudio, ¿sí? Producto de esos datos que nosotros estamos obteniendo de la observación. Los datos se transforman siempre en signos, esto es muy importante, y el detalle es revelador, ¿sí? Cuando nosotros observamos algo, observamos con atención algo, tenemos que observar los detalles de ese algo. Tenemos acá distintos elementos que forman a la observación, distintos elementos que forman parte de la observación o para que ésta se lleve adelante. Primero que todo necesitamos un sujeto, ¿sí? Porque la observación es un acto que implica la utilización de uno de los sentidos, que es la vista. Entonces necesitamos alguien que esté observando, necesitamos un sujeto que es el que va a realizar esa acción. Ese sujeto va a observar ese objeto, pero siempre porque hay un estímulo, ¿sí? Ese estímulo que recibe el sujeto es justamente esa duda o eso que quiere saber del objeto, eso que desconocemos y que queremos ahondar mucho más, porque por algo realizamos una investigación y por algo elegimos este método, ¿sí? Hay algo que desconocemos, ¿sí? Entonces ese sujeto, producto de ese estímulo, va a observar ese objeto y ese objeto le va a dar cierta respuesta que obviamente tiene que ser percibida por el sujeto para poder registrarla. La percepción de ese sujeto va a estar siempre dada a través del registro, ¿sí? Lo que él percibe es lo que va a registrar. Observar implica todos estos elementos. Un sujeto que observa el objeto producto de un estímulo, es decir, hay algo que desconoce y que quiere saber, es decir, por qué está observando ese objeto le va a dar una respuesta que obviamente es percibida por el sujeto y obviamente registrada. ¿Cómo hago para hacer un correcto análisis de las observaciones? Esto es muy importante. Bien, yo observé, estuve 2 horas observando un objeto, ahora bien, ¿cómo hago para analizar toda esa información, todos esos datos que obtuve, todo eso que observé? Primero tengo que leer todo lo que registré, ¿sí? Tengo que leer repetidas veces todos los datos que registré, todas las características, todo lo que escribí de lo que observé en ese cuaderno de campo del investigador, y todo el material obtenido, si observé, saqué fotos, tengo que mirar las fotos también, ¿sí? Primero tengo que leer y ver todo el material que tengo. Después tengo que seguir las pistas de temas, también las intuiciones o las ideas surgidas de la lectura, porque con todo eso que yo leí pudo haber pasado de que me haya dado alguna cierta idea o respuesta a ese problema que yo quiero demostrar. Entonces tengo que prestar atención justamente a esos tópicos que aparecen más recurrentes, ¿sí? O que a simple vista, y ahí es donde utilizo la intuición, podría ser una respuesta a ese problema que yo estoy tratando de descubrir o una respuesta a esa duda que yo tengo.
Una vez que leí, que seguí las pistas, que ordené los tópicos más recurrentes o más importantes con mi investigación, tengo que elaborar un esquema de clasificación, ¿sí? Por ejemplo, si estoy observando una persona, tengo que decir de qué manera voy a observar esos datos que recabo de esa persona. Por ejemplo, tengo que agrupar en un lado todos los gestos, en otro lado las opiniones, en otro lado las palabras, en otro lado las posturas, en otro lado las cuestiones objetivas, ¿sí? Etcétera. Luego, tengo que formar conceptos y asignar nombres a estos fenómenos nuevos descubiertos. Por ejemplo, yo tengo que reconocer qué es un gesto, no confundirlo con una palabra, qué es una emoción, no confundirlo con una opinión, ¿sí? Tengo que elaborar, obviamente, un esquema de clasificaciones para poder analizar eso y que no se mezclen los datos, ¿sí? Para poder codificar ordenadamente. Solamente si yo lo hago de esta manera, a mí me va a garantizar que lo que voy a obtener es una observación científica y no una simple observación vulgar, ¿sí? Y tengo que leer el material bibliográfico disponible que esté relacionado con el tema. Siempre tenemos ese marco teórico de antecedentes, de ese bagaje de información de la cual nosotros nos valemos y que sirven como base para partir de ahí comenzar nuestra investigación, ¿sí? Para que sea científica, y esta es una pregunta súper importante, ¿qué requisitos debe reunir la observación? Porque yo les dije a ustedes, una cosa es observar y otra cosa es observar científicamente, ¿sí? Ahora, observar vulgarmente no tiene mecanismos, no tiene formalidad y obviamente que tampoco voy a registrar. Ahora, si yo estoy observando profesionalmente, científicamente y es producto de una investigación que yo estoy realizando, tenemos que cumplir con determinados requisitos, ¿sí? Para que sea científica tiene que reunir siempre las siguientes condiciones. Primero, que tiene que servir a un estudio ya formulado de investigación. Tiene que ser planificada, tiene que realizarse sistemáticamente. Yo les decía, todo es planificado, no es que comenzamos y mezclamos, ¿sí?, los temas, primero hacemos una cosa, después otra, es decir, todo está en un cronograma de actividades que nosotros tenemos que respetar. Esa investigación y esa observación que estamos realizando tiene que estar relacionada con proposiciones científicas generales. Esto ustedes ya lo habrán entendido así, yo creo, o al menos deberían, con las clases anteriores que tuvieron de seminario de investigación. Todo esto siempre está anclado dentro de un gran marco teórico, ¿sí? Yo no puedo comenzar nomás a investigar porque sí, porque yo tengo teorías que van a avalar lo que yo voy a decir. Entonces tiene que estar relacionada esa observación con proposiciones científicas que puedan explicar eso que yo estoy observando, ¿se entiende? Tiene que tener un amparo, una fuente, ¿dónde está la explicación de que eso sucede de esa manera? Se deben emplear siempre técnicas objetivas de investigación para que cualquier otra persona que realice la misma observación pueda llegar a los mismos resultados. Si yo empleo técnicas subjetivas de investigación, no puedo decir que el resultado que voy a obtener es científico, ¿sí? Porque la ciencia es objetiva, ¿sí? O tiende siempre a la objetividad. Obviamente que ustedes me podrán decir, bueno, pero el que investiga es una persona, ya lo vamos a ver, no podemos nosotros entender al sujeto aislado de esa subjetividad, sí, entendemos nosotros que el humano es el que está observando, ¿sí? Partimos de ese pequeño, gran detalle, ¿sí? Y que obviamente, como todo ser humano, tiene interpretación, tiene historia, tiene bagaje, cultura, etcétera, ¿sí? Pero igualmente las técnicas que vamos a emplear tienen que ser objetivas. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que poder repetirse una y 1000 veces por cualquier persona. Y finalmente, para que sea científica, tiene que estar sujeta a algún control. Como ustedes ya saben, la ciencia siempre es autocorrectiva, se va corrigiendo a sí misma, es autocrítica, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener una comprobación de validez y fiabilidad, ¿sí? Para verificar si eso que nosotros decimos que es, ocurre o no. Tenemos nosotros acá determinadas clasificaciones, ¿sí? Según el objeto y según el sujeto observador. Estas son las dos clasificaciones de la observación. Vamos a ver todas estas ahora, así que
para que sepan, según el objeto puede ser directa o documental, mediante cuestionario, global, descriptiva, explicativa, cada una, algunas de ellas tienen sus subclasificaciones, y según el sujeto observador pueden ser dos nada más, participante y no participante. Bien, vamos a comenzar a explicar cada una de ellas. Bueno, primero tenemos la observación directa. La observación directa es el estudio, es la típica observación, es la realizada mediante los propios sentidos. ¿Por qué se la llama también directa? Porque se observa mediante los propios sentidos y en el mismo momento en que los hechos acaecen, no posteriormente. Yo no estoy viendo una grabación de los hechos, no, en el mismo momento en que los hechos ocurren, yo estoy observando. Por eso es directa, ¿sí? Y además porque lo hago con mis sentidos. Puedo también tomar la ayuda de algunos aparatos electrónicos, como yo les dije hoy, somos humanos, no podemos garantizar de que vamos a captar todo, aprender todo, mirar todo, observar todo, entonces puedo valerme, por ejemplo, de un grabador. Obviamente que le tengo que pedir consentimiento a la persona que está siendo grabada, si es una persona, ¿sí? Como yo les decía, algo importante acá es que es el estudio de acontecimientos actuales en el mismo momento en que acaecen. Se basa siempre en los percibidos, como yo les decía, por el propio observador a través de sus propios sentidos. La observación siempre es proveída por otro, ¿sí? Cuando uno observa, el que capta obviamente la persona, pero el que provee la información es otra persona o un objeto, ¿sí? Puede ser un documento, puede ser por la persona, por ejemplo, que es entrevistada o encuestada, si es una encuesta, por ejemplo. Tenemos una subclasificación acá. La observación directa puede ser simple o puede ser experimental. La simple son cuando los hechos se producen espontáneamente y naturalmente. Es decir, yo no los provoqué, no los generé. Son hechos que ocurren en la naturaleza y yo nada más estoy ahí para observarlo con mis sentidos en el mismo momento que acaece. En cambio, la observación directa experimental, los hechos se provocan artificialmente. La anterior, la observación directa, también se la llama simple o pura, ¿sí? Porque no hay intervención, no hay una mano externa que va a manipular eso que está ocurriendo. Nada más está el observador, que aparece neutral, mirando lo que observa. En cambio, en la experimental sí ya se provocan artificialmente esos hechos para ser observados, ¿sí? Es decir que por ahí en la experimental el objeto de estudio está como un poco más manipulado, si se quiere, un poco más controlado, ¿sí? Porque hicimos algo para que ese objeto produzca algo y pueda ser observado. Después tenemos la observación documental, que, como su nombre lo indica, es la observación que se realiza sobre los documentos, obviamente que son documentos actuales o documentos históricos, ¿sí? Pueden ser documentos de lectura o también pueden ser documentos más bien visuales, videos, fotografías, pueden ser estadísticas, ¿sí? Siempre van a ser documentos. En la observación mediante cuestionario tenemos tres tipos. Podemos realizarlo por encuesta, por entrevista o por escala de actitudes. La encuesta no la voy a explicar en este momento porque lo van a ver la próxima clase cuando den metodología cuantitativa, ¿sí? Porque la encuesta es uno de los métodos cuantitativos para antonomasia. Entrevista ya lo vimos al comienzo de la clase, o sea que no me voy a detener ahí, y me voy a detener en escala de actitudes, que yo tengo entendido que lo van a volver a ver ustedes con la doctora Adriana Villalba, pero igual se los voy a explicar. Lo que no abunda no daña. Si no lo entienden ahora, lo entenderán después con la explicación de ello. Así que está perfecto. Bueno, en la escala de actitudes, no sé si hay oyentes acá para Mesa Libre, pero es una pregunta que por ahí la podemos hacer en las Mesas Libres, así que ya les tiro ahí también un comodín. Bueno, cuando nosotros hablamos de escala de actitudes, lo que queremos hacer o lo que intentamos hacer es medir una actitud a través de una opinión. Algunos autores también los denominan escalas sociométricas. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Ustedes van a encontrar, no encontré escala de actitud, encontré escala sociométrica. Es lo mismo, son sinónimos, ¿sí?
¿sí? Los autores utilizan distintos términos para referirse exactamente a lo mismo. ¿Cómo llevo adelante o cómo hago una escala de actitudes? Bueno, observación mediante cuestionario lo puedo realizar a través de una escala de actitudes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, frente a la pregunta, ¿cuál es su opinión frente a la actual política pública, por ejemplo, del Estado? Siempre las respuestas tienen que ir ordenadas de un polo positivo a un polo negativo. Es decir, siempre vamos a poner primero las preguntas más positivas, y vamos a poner al final, las respuestas, vamos a poner las respuestas positivas y al final las respuestas negativas. En el medio encontramos una respuesta intermedia, por ejemplo, frente a la pregunta, ¿cuál es su opinión frente a la actual política pública del Estado? Su opinión puede ser muy de acuerdo, algo de acuerdo, fíjense, acá ya partimos del polo más positivo y acá ya no es tan positivo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, esta es una postura intermedia, y aquí luego ya podemos comenzar con los polos negativos de las respuestas, ¿sí? Algo en desacuerdo o muy en desacuerdo. Lo importante acá no necesariamente son 5 las opciones, pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 4, pero lo importante es que sean diametralmente opuestas. Es decir, que la persona cuando vaya a responder no quepa dudas, es decir, que no es que su respuesta pueda incluirse en más de una. ¿Sí? Puedo simplificar esto y poner directamente muy de acuerdo nada más, poco de acuerdo o en desacuerdo, que también es una opción. ¿Sí? Como ustedes ven, esta es la respuesta más positiva y esta es la respuesta más negativa. Siempre se ordena de lo más positivo a lo negativo. ¿Sí? Del polo positivo al polo negativo. Después tenemos la observación global. ¿Sí? Esta observación global es bastante interesante porque casi siempre, o en la mayoría de las veces, lo hacemos a veces inconscientemente. No nos estamos dando cuenta que estamos observando globalmente y lo que estamos haciendo. Es previa, es preparatoria a una encuesta posterior, por eso muchos científicos optan por este tipo de observación global y luego por otro tipo de observación o por otro tipo de técnica que la complemente, ¿sí? Porque permite establecer un primer contacto general con ese objeto de estudio, nos permite obtener un conocimiento que es básico o que es guía, y obviamente aspectos fundamentales, porque si yo observo generalmente algo, puedo en ese caso captar algunos aspectos que sean fundamentales y que sean de mi interés para mi investigación. Que obviamente toda esa información general, básica, ¿sí? O de información guía, va a servir para preparar y para ejecutar un estudio posterior, ¿sí? Después tenemos la observación descriptiva, como su nombre lo indica, describe a grupos o fenómenos sociales en su conjunto, ¿sí? También, igual que la anterior, es una técnica accesoria o complementaria de otras técnicas. Puedo hacer, por ejemplo, observación descriptiva, describir el fenómeno y después también realizar una entrevista, ¿sí? Puedo complementarlas con otras técnicas, no hay ningún inconveniente. Muchas veces también lo hacemos a veces inconscientemente, aunque sí es una técnica científica y profesional. Lo importante de la observación descriptiva es que no hay necesidad de establecer una hipótesis previa antes de ir al encuentro con el objeto. Es decir, yo no tengo que ya ir al encuentro con el objeto tratando de demostrar algo, por ejemplo. No. Puedo yo ir, observar el objeto, y después puedo elaborar mis propias y probar determinadas hipótesis previas que son formuladas sobre ese grupo y luego va al encuentro del grupo para poder dar respuesta, ¿sí? Para poder ver si realmente eso que se da en la teoría se da en la práctica o no. Bien, ahora pasemos a según el sujeto observador. Yo les dije que puede ser observación participante y observación no participante. Vamos a ver la primera. En la observación participante, el investigador convive con ese grupo que está observando, interactúa con ese grupo que está observando, se mezcla con el grupo, participa en sus actividades,
permite comprender esa realidad más bien desde adentro, porque al formar parte del grupo es como uno más, entonces permite observar todo lo que va a estudiar, pero desde adentro. Por ejemplo, supongamos un científico que se introduce dentro de una comunidad, por ejemplo, gitana, ¿sí? O aborigen del interior del Chaco, por ejemplo, ¿sí? Se introduce ese científico o ese investigador para poder estudiar esa cultura desde adentro, participando de sus actividades y haciendo las mismas actividades. Obviamente que si yo me encuentro dentro del objeto de estudio, porque voy a formar parte de esa comunidad que estoy observando, requiere tener decisión de qué registrar acorde al tema y acorde al marco teórico. Ya tengo que saber de antemano qué es lo que tengo que mirar, ¿sí? Para no irnos por las ramas. Imagínense, si yo voy a convivir con el grupo, después de 3, 4 semanas voy a hacer uno más, voy a hacerme amigos de todos y me voy a olvidar de mi investigación. ¿Sí? No nos tenemos que olvidar de que estamos haciendo acá un trabajo, ¿sí? Debo incorporarme sin llamar la atención, si no puedo aparecer, por ejemplo, inmiscuirme en esa comunidad aborigen vestido con colores fluorescentes, fosforescentes, llamativos, no, ¿sí? Porque obviamente eso también puede repercutir de que el objeto observado, en este caso la comunidad aborigen, siguiendo con ese ejemplo, pueda sentirse no cómodo con mi presencia y puede ser de que no se comporten de la manera habitual. Entonces todo lo que voy a registrar no es genuino, ¿se entiende? Tenemos distintas formas acá en la observación participante, puede ser natural o artificial. La observación participante natural es cuando el observador pertenece a la misma comunidad o al grupo que está investigando. Y la artificial es cuando el observador se integra a ese grupo al cual no pertenecía para estudiarlo desde adentro, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería la observación participante natural? Si yo digo que es cuando el observador pertenece a esa comunidad, puede ser, por ejemplo, que algunos de ustedes esté realizando una observación participante de todo el curso, ¿sí? Esa es una observación participante natural porque la persona que está observando pertenece a ese grupo natural que está observando. En cambio, sería, por ejemplo, artificial si yo, como profesora, que no pertenezco al grupo de ustedes, los estaría observando, ¿sí? Esa sería una observación participante artificial porque el observador, en este caso yo, paso a, digamos, a integrar ese grupo, pero yo no pertenezco a ese grupo para poder observarlo desde adentro, ¿se entiende? Según el número de observadores, puede ser individual, en equipo o colectivo, ¿sí? Si es individual, obviamente, una sola persona es la que va a observar. Y si es en equipo o colectivo, varias personas, varios observadores van a observar. Aquí puede pasar 2 o 3 cosas. Por un lado, que haya o todos observan lo mismo, todos van observando los mismos objetos, las mismas actitudes, las mismas experiencias, o hay división de tareas y cada uno observa algo diferente, ¿sí? Eso es cuestión de cuestiones organizativas. Eso se verá si es en equipo o colectivo, hay que decidirlo previamente, ¿sí? La observación participante, según el lugar donde se realiza, puede ser en la vida real o en el laboratorio. Como se indica, cuando digo vida real, me refiero a que no hay una preparación. Observo al objeto en el mismo entorno natural en el que se encuentra. Por ejemplo, observar una reunión ordinaria de una asamblea. Si yo no pertenezco, en ese caso observo desde adentro, estoy nada más, escucho y observo la reunión. O puede ser una observación participante del laboratorio, como ustedes lo deberán suponer. Es cuando el observador, en este caso, provoca determinados efectos en ese objeto de estudio. Por ejemplo, la observación participante del laboratorio es muchas veces la típica utilizada para poder estudiar a los niños del jardín de infantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sometemos a los niños pequeños, por ejemplo, de 5 años, a determinados estímulos, 4 o 5 años, a determinados estímulos y vemos de qué manera reaccionan,
cómo es su actitud frente al grupo, para ver justamente a los que son más calmados o para ver a los que son más tímidos. Bueno, ahí se puede utilizar este tipo de técnica. Pero yo les dije que también tenemos la observación no participante, que a diferencia de la anterior, esta consiste en mirar lo que sucede y registrar los hechos, pero siempre intentando implicarse lo menos posible. El investigador solo va a observar y registrar, pero desde afuera, no va a ser uno más, no va a integrar al grupo y observarlo desde adentro, no, lo va a observar desde afuera sin participar de sus actividades. Aquí requiere obviamente un observador separado, que es neutral, que es no intrusivo, y si vamos a observar desde afuera, como no vamos a relacionarnos con el grupo investigado, requiere de que lo que vamos a analizar y las técnicas que vamos a llevar adelante ya tienen que estar preestablecidas desde antemano. ¿Sí? Deben ser precisas y deben ser concretas. Bien, vamos a observar y escuchar este video y lo comentamos. Espero que se escuche. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Bueno, hasta ahí. ¿Qué me pueden decir del video? ¿Se percataron? ¿Lo quieren volver a ver? ¿Lo quieren volver a... ¿Alguno ya ha visto este video? ¿Se percataron de los 21 cambios? ¿Alguien no se dio cuenta absolutamente de ningún cambio? No me di cuenta de nada, bro. No, de nada. No, doctora, de nada. De nada, doctor. ¿Y Fue qué muy conclusión? rápido. Ah, fue muy rápido. Pero si hay alguien que lo vio, entonces no fue tan rápido. Para vos capaz fue rápido. ¿Alguien se dio cuenta? Hubo algo Doctora, raro. yo no me di cuenta de las flores, el cambio de Bien. flores que hubo. Bien, ¿y cómo puede ser que algunos se hayan percatado y otros no? ¿Qué estaban mirando ustedes? ¿Estaban mirando la imagen? ¿Estaban leyendo? ¿Estaban escuchando nada Lo más? que tenían en las Sí, manos, Ah, porque como le habían matado con un objeto contundente, lo que prestaba atención fue eso. claro. Todos se compenetraron en la el historia objeto y no estaba estaban mirando. observando, claro, lo que sucedía. Bueno, entonces, ¿cuál es la moraleja que nosotros podemos obtener de todo esto? A ver, yo les dije a ustedes, no, miren, no lean. O yo les dije a ustedes, no, lean, no miren las imágenes. No, ustedes decidieron lo que ustedes quisieron observar en ese momento. Entonces, por eso tienen que tener muy cuidadosos que algo ustedes no hayan visto no quiere decir que no haya ocurrido. ¿Sí? La observación, ustedes mismos me lo están diciendo, es selectiva. Uno decide qué observar, ¿sí? Uno decide qué observar y qué no. Entonces, ojo con esto. Si presto atención a una cosa, estoy dejando de observar otra. ¿Sí? Sí, imagínense, en este video que yo les mostré, todo cambió, hasta el muerto cambió y no nos dimos cuenta. ¿Sí?
Entonces cambió todo, inclusive los cuadros, la chaqueta, los manteles, las flores, los objetos que tenían las personas en las manos. Algunos me habrán dicho, no, yo estaba pendiente del diálogo y no presté atención a lo que estaba pasando. Bueno, justamente tiene que ver con eso. Cuando nosotros invertimos nuestra intención, si esa es la palabra en realidad, cuando nosotros tenemos intención de observar algo, prestamos atención. Si no, no. ¿Sí? Bueno, entonces acá, ojo, porque que algo no haya visto, no quiere decir que no haya ocurrido. ¿Sí? Detalles muchas veces, pero bueno. Así es la vida. Tenemos acá que hablar de las distintas ventajas y dificultades que nos podemos encontrar en la observación. ¿Cuáles son las ventajas que podemos tener? Bueno, primero, que como el que está observando es una persona aparte, externa, la información aparece independientemente de la voluntad y de capacidad del objeto de estudio. ¿Sí? Porque yo puedo observar a una persona independientemente de que esa persona quiera que la observe o no. ¿Sí? Se observan los hechos siempre en un contexto, lo cual, por eso la observación, si se lo hace adecuadamente, con todos los pasos y la manera que lo tiene que hacer, garantiza en cierto modo que lo que voy a tener es un conocimiento científico, ¿sí? Estudio y observo ese objeto en razón de su entorno, es decir, yo no lo saco al objeto de su entorno para poder observarlo, siempre lo estudio dentro de su entorno natural y normal. Y después tenemos algunas dificultades, ¿sí? ¿Cuáles son las dificultades? Muchas veces la limitación de los sentidos humanos. Ustedes mismos se han dado cuenta ahora, no puedo leer todo, no puedo mirar todo, no puedo escuchar todo. Si presto atención a una cosa, estoy dejando de prestar atención a otra. Los errores de percepción, yo creí que vi tal cosa, creí que escuché tal cosa. Muchas veces hacemos también inferencias y generalizaciones no válidas, que son no asertivas, ¿sí? Tendemos nosotros más o menos a interpretar una cosa suponiendo por sus características cómo es, pero en realidad no me estoy basando en lo que estoy observando, sino que me estoy basando en mi propio bagaje de información, en lo que yo creo que estoy viendo, ¿se entiende? Entonces hay que ser lo más objetivos posibles cuando vamos a llevar adelante este tipo de técnicas, ¿sí? Tiene sus ventajas y tiene sus dificultades. Bueno, hasta acá con observación. Vamos a pasar ahora a otra técnica. Creo que estamos en la mitad de la clase recién, así que paciencia, per favore. Bueno, vamos a empezar ahora con la fenomenología. Dimos dos nomás hasta ahora, dimos la entrevista y dimos la observación. Y miren que dimos ya un montón de horas de clases. Estas eran las dos técnicas más largas, estas son mucho más cortas. Bueno, vamos a empezar a hablar ahora de la fenomenología. A mí me parece importante, a mí y a la cátedra, hablar de algo de los antecedentes, ¿sí? Antes de pasar al concepto de lo que es la fenomenología como técnica cualitativa de investigación, tenemos que hablar de estas dos personas que fueron los propulsores de la fenomenología. Por un lado tenemos a Edmund Husserl y tenemos a Martin Heidegger, que fueron estos dos, Husserl y Heidegger, los fundadores o los propulsores de esta técnica, ¿sí? Husserl fue el principal, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá en las edades, es el más viejito, o sea que obviamente fue el que primero apareció con esta técnica, ¿sí? O el primero que intentó siquiera darle lugar a esta técnica. ¿De qué manera Husserl comenzó a darle forma a la técnica metodológica en sí misma? Bueno, él decía de que la concepción del hombre para él consiste, fíjense, yo estoy casi citándolo textualmente, ¿sí? Él empleaba esta palabra, consiste en la restauración del sujeto racional, ¿sí? Que para poder comprender al hombre, tenemos que poder ver esa restauración de ese sujeto racional, que no esté anclado en los hechos, como sí opina la psicología, ¿sí? La psicología trata de dar explicaciones a todo a través de los hechos, ¿sí? Sino en la razón. Entonces Husserl ponía de manifiesto que para poder comprender al hombre, tenemos que comprender su razón. Y él hablaba de esta subjetividad trascendental
que es propia de toda persona, ¿sí? Por eso Husserl decía que la fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad. Fíjense las palabras que estoy empleando acá: subjetividad, razón, ¿sí? El fenomenólogo intenta ver las cosas siempre desde el punto de vista de otras personas. Martin Heidegger apareció después, ¿sí? Quedémonos con esa idea de la subjetividad trascendental que es propia de cada sujeto, según Husserl. Bueno, Heidegger aparece después y Heidegger dice, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Husserl, yo entiendo que para poder comprender al hombre, o para poder elaborar una concepción de hombre, tenemos que tener en claro de que hay que mirar esa razón, ¿sí? Que es propia de cada uno y que hay una subjetividad trascendental. Heidegger estaba de acuerdo en esto, yo entiendo que hay una subjetividad que es propia de cada ser humano y que existen diferentes subjetividades como diferentes sujetos. No podemos aislar y separar la subjetividad del sujeto, eso es lo que estamos queriendo decir acá. Ellos esto lo dan por sentado, ¿sí? Si existe un sujeto es porque existe una subjetividad, y que le es propia y que lo diferencia de los demás. Pero Heidegger agregaba acá un detalle no menor, que él decía, sí, perfecto, yo tengo que comprender al hombre a través de su razón y de su propia subjetividad que es trascendental, diferente al otro, pero no puedo comprender al hombre o qué es lo que él manifiesta como subjetivo si yo no lo interpreto en la experiencia común con otros sujetos, ¿sí? Es decir, que para poder entender esa subjetividad, dice Heidegger, de la que habla Husserl, solamente puedo entender tratando de desmembrar qué es lo que hay oculto en esa experiencia común que es diaria entre los sujetos, esa relación intersubjetiva entre los sujetos. Solo así, si yo logro entender esa relación intersubjetiva entre los sujetos, puedo entender la subjetividad, porque para Heidegger la subjetividad se construye con esta relación intersubjetiva entre los sujetos. ¿Se entiende? ¿O di demasiadas vueltas y me terminé enredando? Creo que expliqué bien, pero bueno, eso le quería explicar, ¿sí? Ahora vamos a dar un concepto. Bueno, estas eran las dos premisas básicas, estos dos autores. Si tenemos que decir un concepto, decimos que es el estudio de las experiencias vividas, ¿sí? Como yo le decía hoy, el fenomenólogo siempre intenta ver las cosas, pero desde el punto de vista de otras personas. ¿Cómo lo ve el otro? ¿Cómo siente el otro? ¿Qué siente el otro? ¿Qué experimenta el otro? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros entender o estudiar las experiencias vividas de otras personas? A través de estos 4 existenciales básicos o 4 pilares básicos, dicen algunos autores. Por un lado tenemos el espacio, es decir, la espacialidad, es el espacio vivido, donde se manifiesta ese objeto de estudio, puede ser una persona, ¿sí? En este caso vamos a hablar de persona o un grupo de personas. También tenemos que ver quién es esa persona, la corporeidad, ese cuerpo vivido, quién es la persona que está experimentando en ese lugar eso que estamos estudiando, ¿sí? También tenemos que analizar el tiempo, es decir, tempo, dicen algunos autores, temporalidad, el tiempo vivido, ¿cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo vive esa persona? ¿Dónde se encuentra esa persona? ¿Quién es esa persona? Y agregamos el último elemento, que este sí es el que agrega Martin Heidegger, que es la relación intersubjetiva. Es decir, no basta solo saber quién es, dónde está y durante cuánto tiempo lo vamos a estudiar o en qué momento, sino también el entorno. Y ahí es donde aparece este cuarto elemento, que es de la relación intersubjetiva, las relaciones humanas vividas con todos los sujetos que la rodean a esa persona que estamos estudiando, es decir, la relacionabilidad de los sujetos. ¿Cuál es el objetivo? Si yo le dije que el objetivo es llegar a conocer la experiencia vivida, entonces el objetivo siempre es la subjetividad de la persona. La realidad existe dependientemente de la conciencia, ¿sí? ¿Qué tipo de ejemplos podemos decir nosotros acá? O la fenomenología, ¿en qué ámbitos la podemos utilizar? Tiene un papel bastante importante en los médicos, en los enfermeros, ¿sí? Que tienen que estar siempre cercanos a los pacientes para poder justamente evaluar su entorno sociocultural, para poder ver sus afecciones.
también es utilizada en las investigaciones de mercado o en la sociología de consumo, por ejemplo, cuando tratamos de ver por qué se consume un determinado producto por sobre otro, por qué en Argentina consumimos, por ejemplo, más yerba que en, no sé, Brasil. Ni sé si ese dato es verídico, pero, por ejemplo, podríamos tratar de investigar eso. ¿Cuál es la experiencia laboral, por ejemplo, de una persona que tiene alguna discapacidad y se encuentra trabajando en el Poder Judicial? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su experiencia? ¿Ese ámbito laboral está preparado para recibirlo con esas discapacidades? Bueno, todas esas cuestiones nos podemos nosotros preguntar y podemos abordar esos temas a través de la fenomenología, ¿sí? Pasemos ahora a la teoría fundamentada. Esta es otra técnica metodológica cualitativa. Algunos autores también la llaman teoría fundada. Son sinónimos, se los digo, porque por ahí pueden encontrar fundamentada o fundada, es exactamente lo mismo. Disculpe, doctora, yo no entendí esa última parte. ¿Lo puede repetir, por favor? De la teoría fundada o teoría fundamentada son sinónimos. Les explico esto porque puede ser que algunos autores, cuando vayan a leer, no encuentren teoría fundamentada, sino que encuentren teoría fundada. Bueno, es lo mismo. ¿Esta es otra técnica? Esta teoría fundamentada es otra técnica diferente a la fenomenología que vimos recién, ¿sí? Recién estábamos dando esto, fenomenología. Teoría fundamentada o teoría fundada es otra técnica. Este tipo de técnica, que también es metodológica cualitativa, porque yo les dije que conmigo vamos a ver todas las cualitativas, es un método que permite construir teorías o hipótesis o conceptos o proposiciones, pero parte siempre de los datos para poder elaborar una teoría o una hipótesis o conceptos o proposiciones. Por eso decimos que la lógica siempre es inductiva. ¿Cuál es la lógica inductiva? Que se encarga primero de abarcar pequeñas generalidades, ¿sí? O va de lo particular a lo general, ¿sí? La lógica deductiva es al revés. Como lo que hace es una deducción, es de lo general a lo particular. Bueno, acá es al revés. En la teoría fundamentada, primero analiza los datos, analiza la información y luego trata de construir esas teorías, esa hipótesis o esos conceptos. Es decir, primero va al campo y ver la información que encuentra, ¿sí? Esta teoría fundamentada. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, interpretar también los significados subjetivos que tienen los gestos, que tienen las palabras, ¿sí? Para una determinada persona o para un grupo social en general, cómo interactúan estos grupos sociales, cómo y por qué se dan los hechos. Podemos decir acá que la teoría fundamentada utiliza un análisis recursivo, ¿sí? Porque todo el tiempo está realizando una interacción permanente entre lo que está observando, lo que está interpretando, los datos y el análisis, ¿sí? Algunos autores inclusive la identifican con una investigación más bien espiralada, ¿sí? Porque todo el tiempo va de los datos a la teoría y viceversa. No es que una vez que terminó de observar, una vez que recabó toda la información, ya pasa a interpretar lo que observó. Sí, pero puede ser que vuelva a recabar nuevos datos, aunque ya esté en otra etapa de investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay nuevos datos que requieren nuevos análisis. Pero lo importante acá es justamente tratar de interpretar los significados subjetivos. Otra vez hablamos acá de la subjetividad que tienen los gestos, las palabras y cómo interactúan estos grupos entre sí. ¿Cómo podemos acceder a esta información? Observando, entrevistando, obteniendo documentos o grabaciones audiovisuales también. Pero tenemos una crítica que se le realiza a la teoría fundamentada, que si nosotros nos vamos a poner a analizar todas las narraciones que existen, ¿sí? Y de cómo las personas se comunican entre sí, porque analizamos los gestos y las palabras, podemos atentar contra la comprensión general de lo que la persona quiere decir. Si vamos a separar en una oración, por ejemplo, de 2 renglones, cada palabra por separado, puede ser que cada palabra por separado signifique una cosa, pero en una oración, frente a un contexto determinado, su significado puede ser diferente. Entonces, acá la teoría fundamentada, si bien analiza cada gesto, cada palabra de manera específica, una de las principales críticas es que si ella va a desmembrar cada palabra,
cada cosa tiene que ser entendida dentro de un contexto. Entonces nos estaríamos ahí perdiendo de esta parte contextual que es importante para poder interpretar y analizar cualquier cosa, ¿sí? Bien, pasemos ahora al interaccionismo simbólico, que es otra técnica. Para poder entender al interaccionismo simbólico, acá tenemos que partir de la hermenéutica. ¿Alguien me puede decir qué es la hermenéutica? ¿Alguien tiene alguna idea? Hermenéutica. Hermenéutica. Continúo. O los espero. Va, si quieren los espero como... Pero hay 136 y nadie atinó a dar una respuesta, así que bueno, no se preocupen. Yo no les... Sí, para interpretar algo, estudiar la doctora, lo que dice. de comprensión y Sí. la persona, o sea, la intención de lo que dice. Sí. Trata de ver cuál es la intención. Estudio de los significados, doctora. No me dice que corre con la camioneta todo el techo, todo se mete. Ay, pero para matarlo. Ya que si hay que una gotita humedad le pasa para acá y de ahí no se piló. Alguien decía, avísame, puro, le corro para acá, para adelante. ¿Quién está hablando con el carpintero y dejó activado el audio? Yo le aviso nomás. Bueno, sí, está bien lo que dijeron, sí, está bien. Para poder nosotros entender el interaccionismo simbólico tenemos que partir de la hermenéutica. Básicamente, o metodológicamente, porque nosotros estudiamos esto obviamente en ciencia, metodológicamente, si tenemos que decir qué es la hermenéutica, es un mecanismo de comprensión de la intencionalidad del otro, ¿sí? De lo que quiere decir el otro o de cuál era su intención al momento de decir tal o cual palabra, ¿sí? Va mucho más allá de lo que se dice, sino que trata de establecer cuál es la intención, pero a la hermenéutica no solo le basta eso. No solamente estudia la intención de las personas, sino también esa intencionalidad que solo puede comprenderse en un contexto determinado. Es decir, que la hermenéutica estudia la intención, lo que quiere decir el otro, pero no en cualquier momento, sino en un contexto determinado. Ustedes habrán visto, por ejemplo, cuando Moria Kazan o los famosos, cualquier famoso, siempre dicen: yo dije eso, pero me lo sacaron de contexto, me lo descontextualizaron. Bueno, están haciendo referencia a esto. No está diciendo que ella no lo dijo o que no quiso decir eso. Lo que sí dijo es que lo dijo en un contexto diferente y que quizás una cosa dicho en un contexto quiere decir una cosa y otra cosa en otro contexto quiere decir otra, ¿sí? Por eso la hermenéutica destaca esto de que contextualizar la intención es importante para poder interpretar, porque una intención en un momento, en un contexto es una cosa y en otro momento, en otro contexto es otra, ¿sí? Yo por eso puse acá, esto me pareció gracioso de Mafalda, que dice: la vida es linda. Fíjense ustedes cómo juega acá la hermenéutica. Lo malo es que muchos confunden lindo con fácil. Una cosa que sea linda, otra cosa que sea fácil. No son sinónimos. Bueno, acá justamente miramos esto también. El interaccionismo simbólico es el estudio de los procesos de interacción, como su nombre lo indica, a través de los cuales se produce una realidad social que está dotada de significados. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo acá? Los significados subjetivos, otra vez, y el carácter simbólico del mismo. Es decir, qué tipo de importancia o de valor le otorgan las personas a esos significados. Tenemos distintas premisas básicas del actuar para poder entender este interaccionismo simbólico. Primero partimos de la base de que las personas le otorgan significado a las cosas o a las palabras, significado o valor, ¿sí? Ese significado o ese valor de las cosas y de las palabras surge de la interacción social, ¿sí? Volvemos otra vez acá a la importancia, ¿se acuerdan Heidegger que decíamos hoy de la relacionabilidad intersubjetiva? Bueno, acá otra vez pasa lo mismo, ¿sí? Nos interesa entonces ver de qué manera esos significados o esos valores se van construyendo producto de esa interacción social con el otro, a partir de la cual va a generar o va a producir un proceso de interpretación. ¿Qué estoy queriendo decir? Que solamente cuando voy
al momento del encuentro con el otro o a interactuar con el otro, es cuando yo puedo interpretar o va a surgir ese proceso de interpretación del actuar y puedo decidir mi propio valor de las cosas. Por ejemplo, vamos a suponer que nos juntamos, hacemos un grupo de estudio, ¿sí? Tenemos que hacer un grupo de estudio y nos juntamos mañana a las 8 de la mañana en casa de Juan. Resulta que obviamente va a estar Juan, ¿sí? Porque es su casa, y tengo que ir yo, supónganse, y María. La cuestión es que caemos puntuales, obviamente Juan puntual, porque está en su casa, yo caigo puntual, pero resulta que María nunca vino al grupo de estudio. María cayó, era a las 8, vino a las 9, 9:30, 10. Al otro día pasó lo mismo, al otro día pasó lo mismo, al otro día pasó lo mismo. Entonces, ¿qué tipo de valor le otorga María a la responsabilidad o al valor tiempo del otro, si se quiere, ¿sí? Porque si por algo necesitamos a tal hora, nos juntamos a tal hora, es porque todos tenemos cosas que hacer y tenemos que respetar el tiempo del otro, ¿sí? Entonces, obviamente que el valor que le otorgo yo al tiempo que soy puntual es sumamente diferente al valor que le puedo otorgar María, que no respeta mi tiempo y que tampoco le otorga valor al tiempo o a los horarios porque cae 1 hora más tarde o 2 horas más tarde. Puede pasar de que yo, cansada de esta situación, le diga a María, che María, ¿por qué vos siempre caes 1 hora más tarde si siempre nos juntamos a las 8? Puede ser que yo, después de esa charla con María, pase 2 cosas. Siga pensando como antes, ¿sí? Y yo diga, bueno, si María quiere ser impuntual, está todo bien, no me convenció su explicación, yo voy a seguir siendo puntual, ¿sí? No modificó, ¿sí? Esa interpretación de mi valor tiempo no se alteró, sigue innata. O puede pasar que yo, después que termine de hablar con María, me doy cuenta de que tiene razón y que yo también voy a empezar a caer a las 9, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Se modificó mi valor del respeto o de la responsabilidad o del valor tiempo del otro, ¿sí? Entonces, lo importante del interaccionismo simbólico es justamente ver esto. ¿Cómo? Después de la interacción que se produce entre los sujetos, puede surgir ese proceso de interpretación que va modificando ese significado. ¿Se entendió cómo opera el interaccionismo simbólico? La importancia entre la interacción, el significado y la interpretación. Esto obviamente permite ponernos en el lugar del otro y predecir sus comportamientos, porque si yo ya sé qué valor le otorga a María, yo ya sé que todas las veces que yo haga grupo de estudio con María, María siempre va a ser impuntual. Ya me puedo poner en el lugar de ella, ¿sí? Ya sé que va a llegar siempre 1 hora más tarde, porque ese es su valor y es su significado. Esto nos permite crear el self, ¿sí? Crear el valor de uno mismo, ¿sí? ¿Cuál es el método para poder entender cuáles son estos significados o estos valores? Solamente la entrevista, ¿sí? La única manera de poder ahondar ese significado subjetivo o el carácter simbólico que tienen para las personas solamente a través de las entrevistas. Bien, pasamos a la etnografía. Vamos bien hasta acá, ¿no? Me faltan 2 técnicas y terminamos y vamos al break. Terminamos este segundo módulo y vamos al break. Bueno, esta etnografía, el principal, el creador, el fundador fue Bronislaw Malinowski, a pesar de que por ahí su nombre nos puede confundir, fue norteamericano. Ustedes me dirán, bueno, pero parece polaco, ¿sí? O checo, no, bueno, fue norteamericano. Este señor fue el propulsor de la etnografía, él comenzó a estudiar a este grupo de aborígenes, estas fotos son verdaderas, ¿sí? A este grupo de aborígenes de Nueva Guinea, permaneció muchísimo tiempo estudiándolos, años quizás. Él en realidad fue el fundador de la antropología social, pero después esa antropología social es lo que hoy en día se denomina etnografía. Comenzó él antiguamente tratando de identificar o de diferenciar cómo surge esta etnografía, porque él tenía la idea de tratar de establecer cuál era la diferencia que existía entre una comunidad salvaje y una comunidad moderna, ¿sí?
o una comunidad moderna y una comunidad no moderna, para no decir salvaje, que quede como, sí, simplemente una comunidad o civilizada y no civilizada. Entonces acá comenzó a estudiarlo de esta manera, pero luego ya se dio cuenta de que podía ir mucho más allá de la etnografía y poder estudiar otro tipo de aspectos de ese grupo que estaba estudiando. Etnografía surge de etno, que significa pueblo, y grafía, que significa descripción. Si tenemos que decir un concepto, es descripción del modo de vida de un grupo de individuos. O algunos autores dicen, la etnografía es el estudio de las culturas directamente, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Siempre proporcionar una vía de conocimiento a la cultura. Tenemos creencias, tenemos costumbres, tenemos hábitos que tenemos que conocer. ¿Cuál es la técnica que nosotros vamos a llevar adelante? Siempre la recolección de la evidencia empírica, observando, preguntando acerca del comportamiento, de los artefactos culturales, de los accesorios, por qué se visten como se visten, por qué se pintan como se pintan, por qué conviven y se organizan socialmente de esta manera, ¿sí? Etcétera. Este tipo de etnografía es muy utilizado cuando hablamos, por ejemplo, del consumo de determinados productos. La etnografía estudia, por ejemplo, por qué se consume dulce de leche en Argentina y en otros países ni siquiera se lo produce, o cómo es la experiencia de los inmigrantes, por ejemplo, en nuestro país, ¿sí? Cómo es la colectividad italiana, cómo es la colectividad checa, etcétera, cómo se desenvuelven y cómo convive su cultura propia con esta cultura argentina. Otro ejemplo también que es importante acá, yo puse el de los deportistas. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de etnografía, no necesariamente hablamos del estudio de las culturas y no es que me estoy refiriendo que estudiamos la cultura argentina, la cultura brasilera, la cultura francesa, no está relacionado la etnografía con el gentilicio o el lugar de origen, ¿sí? ¿En qué sentido? Un equipo, por ejemplo, un grupo de futbolistas, por ejemplo, del Real Madrid, puede ser estudiado por la etnografía y muchos me van a decir, sí, pero todos son de diferentes nacionalidades, como la etnografía, descripción de un grupo, de las culturas y de las creencias, va a poder estudiar, por ejemplo, al equipo del Real Madrid. ¿Puede? Sí, puede, porque justamente lo que identifica a la etnografía o a ese grupo para ser estudiado son estos justamente, todos se dedican a lo mismo, todos practican el mismo deporte, comen más o menos lo mismo, supongo yo, tienen las mismas horas de entrenamiento, el mismo preparador físico, el mismo estilo de vida y demás, ¿sí? A los futbolistas. Y ninguno, quizás españoles serán 2 o 3, no tengo ni idea, ustedes me podrán decir los que les gusta el fútbol, pero justamente, ¿puede ser abordado por la etnografía ese equipo? Sí, porque hay algo que los unifica y que los identifica como tales. Todos pertenecen al Real Madrid, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de etnografía, no necesariamente nos estamos refiriendo a estudiar las culturas de cada país, sino que también a una cultura particular que no necesariamente se corresponde con un país, sino con un grupo de personas que tienen una unidad, tienen algo en común que las diferencia de otras, ¿sí? Como yo les decía, por ejemplo, un equipo de fútbol. Bueno, la etnografía, estas son las características, se considera empírica, bueno, ustedes ya saben por qué la información surge de lo que estamos observando o de lo que estamos preguntando, es inductivo porque comienza con pequeños datos para poder demostrar posteriormente su hipótesis general abarcativa. En este caso también es subjetiva porque admite ciertos sesgos subjetivos cuando va a analizar los datos, ¿sí? Otra vez volvemos a lo mismo, es el propio investigador que es un sujeto el que está analizando, ¿sí? Partimos de la base de que siempre tiende a ser objetivo, pero el que está analizando es un sujeto, ¿sí? O sea que ustedes ya saben eso, ya lo repetimos. Es generativo porque genera y construye categorías todo el tiempo. Es constructivo porque las unidades de análisis que se estudian se extraen de lo que va sucediendo, ¿sí? De esos datos o de esa información. Y obviamente que es contextualizado porque las observaciones siempre se van a situar en un lugar determinado, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que se nos puede presentar? Que muchas veces los sujetos interrogados responden con datos falsos, ¿sí? No nos proporcionan la veracidad de lo que están diciendo o nos ocultan. No solamente pueden o mentirnos o ocultar información. El tiempo también es muy importante porque la etnografía, imagínense ustedes cuánto tiempo, si tenemos que poner esta técnica, llevarla adelante, cuánto tiempo podemos decir
que conviviendo con una cultura podemos terminar de conocerla. ¿Cuántos años me dicen ustedes? Bueno, 1, 2, 3, 10 años. Lo cierto es que una cultura nunca se la puede dejar de conocer. ¿Por qué? Porque es algo que permanece flexible, es algo que se va modificando, que se va adaptando a la realidad. Puede ser que yo estuve estudiando la cultura argentina 10 años, pero cuando la terminé de estudiar, o cuando yo creo que la terminé de estudiar, la cultura argentina cambió completamente. Entonces aparecen nuevas palabras, aparecen nuevos artefactos, aparecen nuevos productos, ¿sí? Que obviamente forman parte de esta sociedad. Entonces, como es algo que se va adaptando, es algo cambiante, cuando terminé de aprender algo, ya apareció algo nuevo, ¿sí? Entonces, demanda muchísimo tiempo aprender o interpretar o analizar, estudiar una cultura. También otros de los problemas son los prejuicios, porque se pierde objetividad. Imagínense, si vamos al encuentro con ese grupo y tenemos que convivir, muchas veces dejamos de que nuestras propias percepciones influyan quizás en lo que estamos observando, lo que estamos preguntando. Entonces acá también hay que tratar de ser los más objetivos posibles. Dentro de la etnografía tenemos dos ramas, la microetnografía y la macroetnografía. La microetnografía utiliza un sistema o podemos decir, un análisis inductivo, ¿sí? Porque se desarrolla siempre a partir de pequeñas investigaciones para poder abordar el comportamiento de todo el grupo. Es decir, la microetnografía estudia primero a una persona o a una familia para luego hacer extensivo ese conocimiento a toda una sociedad o a todo un grupo. En cambio, la macroetnografía es al revés. Utiliza una lógica deductiva, ¿sí? Estudia ya más una sociedad compleja, entonces parte siempre de cuestiones más amplias, más generales, para poder atender a pequeñas individualidades, ¿sí? Entonces podemos decir que la microetnografía estudia primero al individuo y después a la sociedad, y la macroetnografía es al revés. Primero estudia la sociedad para poder entender al individuo, ¿se entiende? Uno es inductivo y el otro es deductivo. ¿Cuáles son los métodos? Bueno, las entrevistas, historias de vida que ahora vamos a ver, documentos de todo tipo nos podemos valer. Bueno, vamos al recreo, ¿les parece? Si nos vamos 15 minutitos, les voy a volver a dejar acá la bibliografía para los que no copiaron, por ahí alguno quiere copiar. Así que nos vamos, un recreo, 15 minutos y volvemos. Hasta acá, ¿alguna pregunta de estos temas antes de continuar? Antes de irnos al recreo. Después ya nos falta el último módulo y terminamos. ¿Van bien hasta acá? No, doctor. Sí. Creo que se entendió todo. Sí, doctora, Bueno. muy claro. Bueno, cualquier cosa piénsenlo, medítenlo y de última hora cuando volvemos, en 15 minutos, me preguntan, ¿sí? Vamos entonces al recreo 15 minutos y yo le comparto acá la bibliografía.